Bueno, acá vamos a ver un estudio completo de funciones que nos va a permitir ver, saber cómo es el comportamiento de una función y lograr hacer la gráfica, ¿sí? Si no tuviéramos un graficador, son todos los elementos que nos ayudan a describir una función y nos permiten tener la gráfica. Y si sabemos a qué se refiere esa función, poder hacer, está aplicada al funcionamiento de algo, poder hacer inferencias sobre esa función. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para hacer un estudio completo de funciones? El dominio de la función, cuál es la imagen de la función, calcularle los ceros a la función, es decir, si la función corta o no corta el eje X, calcularle las asíntotas, ver si tiene asíntotas verticales, horizontales, oblicuas, analizar los puntos críticos, ver cuáles de esos puntos, ver si esa función tiene extremos, es decir, máximos, mínimos o puntos de inflexión, analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y analizar la concavidad de la función en los intervalos de concavidad. Para eso, cuáles temas de todos los que vimos necesitamos aplicar? Primero, calcular el dominio. Para qué valores del eje real la función está determinada. También, sabiendo cuál es el dominio, no podría tener si saber ese dominio ya nos determina cuáles son algunas asíntotas, por ejemplo, asíntotas verticales. Después, tendencia de la función al infinito, cuando x tiende a infinito. También nos da idea del comportamiento de la función, tanto en más infinito como en menos infinito, analizarlo. Y también ver ahí si se determinan asíntotas horizontales o asíntotas oblicuas. Y el cálculo de la derivada primera, para poder determinar los puntos críticos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Si usamos el criterio de la derivada primera, también a través de los intervalos de crecimiento y los puntos críticos, uno podría ver si esos extremos son máximos o mínimos. Los puntos críticos, verificar, por supuesto, la derivada primera se va a anular ante la existencia de un máximo o un mínimo, que es decir, que se cumpla la condición necesaria para que eso ocurra. Para eso necesitamos el cálculo de la derivada primera. El cálculo de la derivada segunda, que nos puede servir para evaluar los puntos que encontramos como puntos críticos, a ver si son máximos o mínimos a través del criterio de la derivada segunda, y también para ver los intervalos de concavidad, ¿sí? Si es en cierto intervalo es cóncava hacia arriba, en otro cóncava hacia abajo, o si mantiene en todo su dominio la misma concavidad. Todo el análisis que se hace en base a los teoremas que vimos previamente, todos los teoremas que vimos previamente en los videos anteriores de teoremas de derivadas. Lo que vamos a hacer en este video es hacer el estudio completo de una función. La función que vamos a analizar es f de x igual a x cuadrado menos 2x más 2 sobre x menos 1. Es decir, un cociente de funciones polinómicas. Lo que se pide es el análisis de función, un análisis completo de esa función, es decir, lo que se llama un estudio completo de funciones, donde tenemos que tener en cuenta todas las cosas que habían enunciado anteriormente. Lo primero que enunciamos entonces es cuál es el dominio de esa función. Y cuando miramos el dominio de esa función, son todos los reales menos el 1, donde el denominador acá se estaría anulando y donde no existe la función para x igual a 1. Y si analizamos qué pasa en torno a 1, que es un lugar donde la función no sería continua, vemos que el límite cuando nos acercamos a 1 por derecha, ¿sí? Es decir, este es un entorno pequeño donde los valores de acá de x son mayores que 1. Esto
tiende a ser a más infinito, y si analizamos cuando tiende a 1 por izquierda, estos valores del denominador, ¿sí? Este x viene a ser un x del entorno de 1 menor que 1, entonces denominador es menor que 0, y entonces el límite cuando x tiende a 1 de esta función tiende a menos infinito, ¿sí? Acá pueden hacer, para calcular el límite, pueden utilizar la forma de calcular el límite de cociente de polinomios, que era dividiendo por la máxima potencia. ¿Qué podemos ver ahí? Que en x igual a 1, entonces, según lo que vimos de asíntotas, eso cumpliría con la definición de que en x igual a 1 hay una asíntota vertical. Esto ya es un elemento para la gráfica de la función. Es un elemento para la gráfica de la función saber que hay una asíntota vertical y que en 1 y que a la izquierda de 1, a la izquierda de 1 la función tendería a menos infinito, y por la derecha, acercándonos a 1, tendería a infinito, ¿sí? La imagen. Todavía no tenemos los suficientes elementos para poder evaluar cuál es la imagen, así que continuamos haciendo el estudio de funciones hasta que nos demos cuenta exactamente cuál es la imagen. Después miramos los ceros de la función, cuando esta función se anula, ¿sí? La función se anula cuando el numerador se anula, es decir, tiene que dar 0, la función tiene que estar determinada, entonces es cuando el numerador se anula, y bueno, el coeficiente A sería 1, el coeficiente B sería menos 2, el coeficiente C sería más 2, y cuando uno calcula las raíces, va a ser 2 más menos la raíz de 4 menos 8, porque 4 por A y por C es 4 por 1 y por 2, que da 8, sobre 2. ¿Qué pasa? El discriminante, lo que está dentro de la raíz, es negativo. Entonces, esta función no tiene raíces reales. Es decir, lo que sabemos, además de que hay una asíntota en 1, es que no va a cortar el eje X. Después, empezamos a analizar los puntos críticos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Podemos pensarlos conjuntamente porque vamos a hacer el análisis con la derivada primera. Bueno, la derivada primera es la derivada de esta función, entonces es la derivada de la primera función, que es 2x menos 2, por la segunda función sin derivar, menos la derivada de la segunda, que es 1, ¿sí? La derivada de x menos 1 es 1, por la primera función sin derivar. Todo sobre la segunda función al cuadrado, digamos la que estaba en el denominador al cuadrado. Si nosotros hacemos el desarrollo hacemos distributiva en estos dos primeros términos y hacemos el desarrollo del polinomio y restamos el segundo polinomio, lo único que nos queda, acá 2x se va con 2x, el menos 2 se va con el más 2 y nos queda x cuadrado, acá queda 2x cuadrado, acá queda menos una x cuadrado, que es la que se resta acá, y nos queda x cuadrado menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado. Es decir que si sacamos factor común x para ver mejor dónde se hace 0, la función quedaría x por x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Esa función es la derivada primera. Esa función es la derivada primera de la función a la cual estoy analizando. Entonces, para analizar los puntos críticos, yo ya sé que van a ser los puntos donde la derivada se anula o no existe. Nosotros ya sabíamos que en 1 no existía la función, tampoco existe la derivada, pero ahí ya sabemos que tenemos una asíntota vertical. ¿Sí? Ese es un punto crítico, pero por supuesto no va a ser extremo, y tampoco va a ser punto de inflexión porque ahí teníamos una asíntota vertical. Después analizamos para ver dónde se hace 0 la derivada primera, dónde el numerador se hace 0, y acá con esta factorización queda claro que se hace 0 en x igual a 0 y en x igual a 2. ¿Sí? Se hace 0 en x igual a 2 y en x igual a 0. Lo que determinamos estos dos puntos porque cumplían con la condición necesaria de anular la derivada primera, y ahora hay que analizar si son máximos o son mínimos.
Igual al determinarlos a los puntos críticos, uno tiene uno tiene 3 puntos críticos, entonces tiene distintos intervalos que aparecen. Aparecen de menos infinito al 0, del 0 al 1, del 1 al 2, que será el otro punto crítico, y del 2 a infinito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miramos, acá tenemos la derivada primera. De menos infinito al 0, la derivada primera es positiva. Se puede, con cualquier valor de este intervalo, vemos que la derivada primera es positiva. ¿Y eso qué es lo que nos decía? Que en ese intervalo la función original crece, ¿sí? Después, entre 0 y 1, en 1 ya sabemos que va a haber una asíntota, pero entre 0 y 1, ¿qué es lo que pasa? La derivada primera, uno analiza un valor que esté entre 0 y 1, y la derivada primera es negativa, es decir, que la función original decrece. Después, de 1 a 2, analizamos la derivada primera, el signo de la derivada primera, y agarramos cualquier valor que esté en el intervalo 1, 2, y la derivada primera en esos valores va a ser menor que 0. Y entonces eso nos está diciendo que f vuelve a crecer en el intervalo 1, 2. Después analizamos el último intervalo que nos queda, que es de 2 a infinito, es decir, todos estos intervalos nos los determinan los puntos críticos, y vemos el signo de la derivada primera para cualquier valor de este intervalo, ¿sí? O de esta semirrecta, y es positiva la derivada primera. Eso nos dice que en todo este sector de 2 a infinito, la función crece en toda esta parte del dominio. ¿Qué tenemos entonces? Un intervalo donde f crece, luego de 0 a 1 f decrece, tenemos otro intervalo donde f sigue decreciendo, y después un intervalo donde f vuelve a crecer, ¿sí? Entonces, todas estas condiciones las tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer la gráfica de la función. Y también recordar que en x igual a 1 había una asíntota vertical. Ahora, vimos que estos dos puntos críticos son posibles extremos. Vamos a ver que acá también los podemos determinar a través de la derivada primera, si uno quisiera, a ver si son máximos o son mínimos, pero utilizamos el criterio de la derivada segunda porque también necesitamos saber los intervalos de concavidad. Entonces, la derivada primera había quedado siendo esta de acá, la volví a escribir acá para que no la perdamos de vista, que estaba en la hoja anterior, y ahora vamos a calcular la derivada segunda, ¿sí? Recuerden que si la derivada segunda era menor que 0 en un punto crítico, en ese punto había un máximo relativo, y si la derivada segunda era mayor que 0, en ese punto había un mínimo relativo. Entonces, lo primero que hacemos es, a través de esta función, calcular la derivada segunda. Nosotros acá lo único que hice es desarrollar el cuadrado para ver si era más fácil el cálculo de la derivada segunda. Entonces, la derivada segunda es la derivada de la derivada primera, pero la información que le vamos a sacar a la derivada segunda es siempre sobre la función inicial, ¿sí? Entonces, vamos a derivar la derivada primera para obtener la segunda. La derivada segunda va a ser la derivada de la función que tenemos en el numerador, que nos queda 2x menos 2, por la del denominador sin derivar, menos la derivada de la función que tenemos en el denominador, que es 2x menos 2, también, por la primera sin derivar. ¿Sí? Ahora lo que hice en el paso siguiente es sacar 2x menos 2, escrito de esta manera, como factor común, y en el primer término, después de haber sacado esto factor común, queda esto que está acá, este polinomio, que no es otra cosa que x menos 1 al cuadrado, menos este otro polinomio, esto que está acá, que no es otra cosa que x por x menos 2. ¿Sí? No sé si me sirve escribirlo así, pero en principio lo determiné de esa manera. Sobre, acá no lo mencioné tampoco, sobre la segunda función al cuadrado.
Esto era x menos 1 al cuadrado, entonces al cuadrado va a ser a la cuarta. Y acá va a estar lo mismo, sobre la segunda al cuadrado, que sería x menos 1 al cuadrado, que sería x menos 1 a la cuarta. Eso es para calcular la derivada segunda, que simplemente estamos usando la derivada de un cociente, utilizando como función de partida la derivada. Ahora mirando el numerador y desarrollando todo el numerador, toda esta partecita de acá, ¿sí? Toda esta partecita de acá es lo que analicé ahí. Entonces desarrollé de vuelta este cuadrado, x cuadrado menos x más 1 menos x cuadrado más 2x. Volví a distribuir todo y a ver qué era lo que me quedaba. Y se anula todo y lo único que queda es un 1. Por lo tanto, en el numerador de la derivada segunda solo queda 2 por x menos 1. Y en el denominador queda x menos 1 a la cuarta. Para saber si analizar si hay puntos de inflexión, la condición necesaria era que fuera 0 la derivada segunda, en tal caso. Y si eso no ocurría, ver qué es lo que pasa. Entonces analizo cuándo se hace 0 la derivada, cuándo cambia de signo la derivada segunda también. Al determinar cuándo es 0, no solo veo si hay un posible punto de inflexión, sino también lo que estaría marcando es un cambio, justamente por encontrar un punto de inflexión si hubiera, es un cambio de concavidad y que igual se va a establecer si hay un cambio de signo aunque no haya un punto de inflexión. Y vemos que se anula en x igual a 1, pero en x igual a 1 nosotros ya sabemos que hay una asíntota. Entonces eso no es un punto de inflexión porque hay una asíntota y nos determina dos intervalos abiertos, de menos infinito a 1 y de 1 a infinito. Si analizamos la derivada segunda de menos infinito a 1, que sería esta de acá, el denominador siempre es positivo porque está la cuarta, ¿sí? Nos queda la derivada segunda negativa, por lo tanto la función de menos infinito a 1 es cóncava hacia abajo. Y el otro intervalo que se determina a través del punto donde se anula la derivada segunda, que no es en ese caso un punto de inflexión porque es una asíntota, es de 1 a infinito. Y si analizamos el signo de la derivada segunda, también siempre lo de abajo sigue siendo positivo, vemos que la derivada segunda es positiva de 1 hacia infinito, por lo tanto la función, la que es cóncava hacia abajo, y acá sería f es cóncava hacia abajo, y acá sería f es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Siempre estamos analizando sobre la función original, no sobre la derivada segunda ni la derivada primera. Entonces, tenemos ya intervalos de crecimiento, tenemos intervalos de concavidad, ¿sí? Tenemos la asíntota vertical. Entonces analizamos con el criterio de la derivada segunda los extremos. Habíamos visto como extremos que teníamos en la hoja anterior, ¿sí? Los extremos que habíamos encontrado eran x igual a 2 y x igual a 0, ¿sí? Entonces, tomamos x igual a 2 y nos fijamos cuánto da la derivada, cómo da la derivada segunda en 2. Y la derivada segunda en 2 da 2 por 2 menos 1 sobre 2 menos 1 a la cuarta. Y eso, el resultado de esa cuenta da 2. 2 es mayor que 0. Entonces en x igual a 2 hay un mínimo. Y el punto en el que va a haber que graficar va a ser 2 en la x y f de 2 en la y. Ese es el punto que hay que evaluar. Entonces, ¿dónde evalúo el punto? En f, en la f original. Esta era la f que estábamos analizando originalmente, que era x cuadrado menos 2x más 2 sobre x menos 1. Me fijo cuánto vale 2, cuánto vale esta función en 2 y me da 2. Entonces el punto, como 2 era un mínimo, un x que marcaba el mínimo, la imagen de ese punto da 2. Entonces el punto que hay que marcar como mínimo en la gráfica es el punto 2, 2. Ahora analizamos cómo da la derivada segunda en el otro punto crítico, que era x igual a 0. Que nos va a quedar 2 por 0 menos 1 sobre 0 menos 1 a la cuarta. Esto siempre sigue siendo positivo y acá entonces nos queda menos 2. Menos 2 es negativo, entonces en x igual a 0 hay un máximo, ¿sí? Hay un máximo y el punto que habría que poner en la gráfica sería 0, f de 0. Entonces reemplazamos 0
en esta ecuación y nos va a quedar 0, 0, acá más 2, y acá nos queda 0 menos 1, nos queda 2 sobre menos 1. Entonces f de 0 aquí es menos 2. ¿Sí? F de 0 es menos 2. Entonces, el punto 0, f de 0, acá lo que tendríamos que poner sería el punto 0 de x, ¿sí? Menos 2 de y. Bueno, otra cosa que podemos analizar de la función original, analizamos, ya tenemos el máximo, tenemos un mínimo, tenemos una asíntota vertical, tenemos dos concavidades diferentes y tenemos tenemos un crecimiento, un decrecimiento, otro decrecimiento y un nuevo crecimiento en los intervalos que determinaba la derivada primera. Y si volvemos a mirar la función original, lo que vemos es que el numerador excede en un grado al denominador. Entonces esto nos daba la chance de que pudiera existir una asíntota horizontal, una asíntota oblicua, perdón. Entonces analizamos a ver si hay una asíntota oblicua, como lo vimos en el video anterior. Para encontrar una asíntota oblicua, la asíntota va a ser la ecuación de una recta, m de x más b. Para encontrar la pendiente de esa recta, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x, ¿sí? F de x era x cuadrado menos 2x más 2 sobre x menos 1, y sobre x es como nos termina quedando multiplicado otro x acá en el denominador. Acá distribuimos y calculamos dividiendo por la mayor potencia, que claramente es x al cuadrado, y lo que nos queda es 1 sobre 1 y los demás términos van a tender todos a 0, por lo tanto ese límite da 1. Es decir, la pendiente de la recta, hay una asíntota oblicua porque tiene una pendiente igual a 1, esa asíntota. Ahora hay que ver cuánto vale la ordenada del origen. La ordenada del origen sería el límite cuando x tiende a infinito, del despeje que se hace acá, calculándole el límite, porque se estaría pegando la función a la recta. Entonces sería el límite cuando x tiende a infinito de f de x, menos m de x, ¿sí? F de x menos m de x. Entonces ahí vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x está acá, menos m de x sería menos 1 por x que está acá, ¿sí? Y ahora lo único que hice es seguir calculando el límite cuando x tiende a infinito, saqué denominador común x menos 1, el primer polinomio queda igual, y el segundo queda multiplicado por x menos 1 porque no lo tenía en el denominador. Acá efectué distributiva y cuando calculo el límite, antes de calcularlo ya se anulan el x cuadrado con el x cuadrado, que está positivo y negativo. Nos termina quedando el límite cuando x tiende a infinito de menos x más 2 sobre x menos 1. ¿Sí? Cuando uno calcula este límite, divide por la mayor potencia, nos queda dividir por x, donde estos últimos dos términos quedarían tendiendo a 0, pero este tendería a menos 1 y este tendería a 1, por lo tanto, este límite da menos 1. ¿Sí? El límite que nos daría la ordenada del origen da menos 1. Por lo tanto, la asíntota oblicua es x menos 1. Ahora, vamos a efectuar la gráfica de la función. ¿Qué hacemos cuando efectuamos la gráfica? Primero, ponemos la asíntota vertical, que era en x igual a 1. ¿Sí? Dibujamos la asíntota oblicua, que la asíntota oblicua es la recta y igual a x menos 1. Y ahora analizamos todo lo que nos había dicho, los datos que teníamos en el análisis anterior. En menos 2 había, en 2, este es un 2 positivo, había un mínimo que era el punto 2, 2, este era su f que le correspondía. Y en 0 había otro extremo que daba menos 2, ¿sí? Que este sería
el punto que le correspondía. En este había un mínimo y en este había un máximo, ¿sí? Después, ¿qué nos decía? Que nos decía que es desde menos infinito a 0, ¿sí? La función crecía, ¿sí? Desde 0 a 1 decrecía, desde 1 a 2 decrecía también, que se está cumpliendo, ¿sí? Y desde 2 a infinito crecía. Y estas son sus asíntotas. Habíamos visto que a la izquierda de 1, la función tendía a menos infinito, y a la derecha de 1 la función tendía a más infinito. Es decir, todo lo que analizamos numéricamente está coincidiendo en este gráfico. También analizamos la concavidad, que a través del 0 de la derivada segunda, que era en 1, determinaba dos intervalos, de menos infinito a 1 y de 1 a infinito. Vimos que en el primero era cóncava hacia abajo y en el segundo era cóncava hacia arriba, cosa que se está cumpliendo con el resto de las cuestiones que pusimos ya en la gráfica. Es decir, todo está coincidiendo con los datos que estableció el análisis analítico del estudio de funciones. ¿Qué faltaba determinar? Era la imagen de F, no la habíamos terminado de escribir porque al principio no era fácil darse cuenta cuál era. Tal vez ya antes nos dimos un poco cuenta cuál era, pero acá con el gráfico se ve claramente que la imagen va a ser, si miramos sobre el eje Y, de menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito, ¿sí? El menos 2 está incluido y el 2 también, porque la función está definida para esos valores. Con esto cumplimos con todos los ítems que pedimos en el estudio completo de funciones. En esto consiste el estudio completo de una función y llegamos a la gráfica a través de todos estos elementos. Lo importante cuando hagan estos ejercicios es que las cuestiones que hagan que le resulten analíticamente coincidan con lo que están escribiendo en la gráfica de la función, ¿sí? Donde ponen que crece, que realmente esté creciendo, donde ponen que hay una asíntota, que sea una asíntota, si ponen a qué tienden los límites, que efectivamente los límites tiendan a eso. Acá efectivamente lo que la función original, que era x cuadrado menos 2x más 2 sobre x menos 1, cuando x tiende a menos infinito, tendía a menos infinito, y cuando x tiende a más infinito, tiende a infinito, ¿sí? Eso también nos da la idea de la tendencia hacia los infinitos de la función. Es decir, todos los datos que fuimos encontrando coinciden con lo que tenemos acá en la gráfica, ¿sí? Si algún dato no estaría coincidiendo, es porque alguna de las cuentas hicimos mal o estamos haciendo mal la gráfica. Bueno, en esto consiste el estudio completo de funciones y acá se aplican todos los teoremas que nosotros vimos de análisis de funciones a través de la derivada primera y de la derivada segunda de una función, ¿sí? También ponemos en evidencia los ceros de una función, el cálculo del límite todo el tiempo, porque para ver las asíntotas tenemos que utilizar el cálculo del límite, y para saber, tanto para saber lo que tiende la función en el infinito, en el menos infinito, o a los costados de las asíntotas verticales. Lo que no tiene esta función, que sería el único elemento que no tiene, hay dos elementos que no tiene dentro de todas las cosas que vimos, no tiene asíntotas horizontales, esta función en particular, van a encontrar otras cuando las calculen, van a tener asíntotas horizontales, y no tienen puntos de inflexión, porque en el punto crítico donde la concavidad cambiaba, en este caso era una asíntota vertical, ¿sí? Si hubiera sido una función continua y cambiaba la concavidad porque la derivada segunda se anulaba y cambiaba la concavidad, el signo de la derivada segunda de un lado y del otro, hubiera habido un punto de inflexión, cosa que no pasó en este ejercicio. Entonces, ninguno de estos ítems puede faltar en un estudio completo de funciones, y todo lo que esté en la gráfica tiene que estar justificado a través de todos los teoremas que fuimos viendo en la teoría en el procedimiento
de un análisis o estudio completo de funciones.